Ok, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Me gustaría que el día de hoy la doctora Marcela Amaro y la doctora Laura Montes de Oca, una servidora Laura Martínez, vamos a tener una presentación del Seminario Perspectivas Contemporáneas de la Investigación en Ciencias Sociales y me gustaría darle paso a nuestra moderadora para que abra esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a quienes se conectaron el día de hoy al Seminario Perspectivas Contemporáneas de la Investigación en Ciencias Sociales. Es un gusto para mí, participar el día de hoy como moderadora, además porque este fue un esfuerzo que inició en el 2018. Digamos que esta es como la segunda temporada del seminario. Y bueno, aprovecho para darles la más cordial bienvenida también a nuestros colegas que este año han comenzado de la segunda etapa del seminario haciendo presentaciones de sus proyectos de investigación en curso. Pues el seminario justamente tiene como objetivo discutir los proyectos de investigación con los cuales los nuevos investigadores en el Instituto de Sociales de reciente incorporación están trabajando actualmente. El día de hoy va a presentar la doctora Laura Elena Martínez Salvador, quien ya al principio nos dio la bienvenida. La doctora Laura es licenciada en Administración y maestra en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente, como lo dije, es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, en el área de instituciones políticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha desarrollado investigación en torno a la gobernanza y las políticas públicas, sistemas agroalimentarios, innovación social, seguridad alimentaria, ciencia, tecnología e innovación y agricultura familiar en América Latina. Ha realizado estudios de diplomado en evaluación de políticas públicas, agricultura familiar, innovación en el sector agroalimentario y dinamización de territorios rurales. Es autora de artículos individuales y colectivos en revistas arbitradas e indizadas, capítulos del libro, y también ha participado en múltiples coloquios, seminarios y congresos nacionales e internacionales. Secretaria técnica de la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados México, docente en cursos de distintos niveles en posgrado en la UNAM. Bueno, Laura, muchas gracias por participar el día de hoy. También aprovecho después de la participación de Laura de alrededor 20-25 minutos que, bueno, le avisaré de alguna manera. Tendremos los comentarios de la doctora Laura Beatriz Montes de Oca, quien también le agradezco mucho que esté conectada. Y al final abriremos una ronda de discusión y comentarios con algunos de nuestros colegas que amablemente se conectaron el día de hoy a través de la transmisión. Y finalmente, para el público en general, en caso de que haya dudas o comentarios, estará un correo abierto disponible y también los comentarios en la liga correspondiente en YouTube. Bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Laura. Gracias, Laura. Y bueno, adelante. Muchas gracias. También me informan que el chat está activo en la plataforma de YouTube en estas nuevas formas que tenemos que trabajar para hacer llegar todos estos seminarios. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y pues doy inicio a ella. Muchas gracias a la doctora Amaro por esta introducción. Solamente me podrían ayudar, se ve perfectamente la pantalla, si ya se puede ver sí, la lámina, perfecto. Bueno, pues como la doctora Amaro mencionó precisamente en este seminario, voy a mostrarles el proyecto de investigación que en este momento se está desarrollando, con el cual tuve el gusto de poder ingresar al Instituto de Sociales y que, bueno, es un proyecto que se sigue construyendo, se sigue enriqueciendo y que tiende el tema de gobernanza territorial en los procesos de protección institucional para el desarrollo de sistemas agroalimentarios localizados en América Latina. Y este proyecto surge de la inquietud en torno a que estos sistemas agroalimentarios con una amplia diversidad, arraigo a la cultura de comunidades indígenas, pues proporcionan un abanico muy amplio de oportunidades para el desarrollo sostenible. Bajo esta premisa, bueno, las acciones, estrategias, aquellas que deben estar enfocadas en la revalorización y protección de bienes de la agrobiodiversidad, pues deben tender a la inclusión y a la recuperación de especies nativas en América Latina. Por supuesto, en la inquietud de
tomar en consideración conocimiento local, histórico y cultural de estas comunidades, quienes construyen realmente y trabajan en torno al manejo, la transformación y el consumo de alimentos nativos. Hay una amplia gama de productos de la agrobiodiversidad. América Latina es una zona megadiversa con una riqueza agrícola muy, muy vasta, pero existen múltiples bienes cuyas cualidades únicas les permiten ser valorizados y, por supuesto, protegidos. Esta revalorización de recursos implica de una otra forma que adquieren un valor debido a sus especificidades y características que les diferencian de otros. Cuando hablamos de valorización de bienes de la agrobiodiversidad en este sentido, y nos encontramos ante la relación que puede existir entre la propiedad intelectual, pero también los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos y el territorio, esto lo que hace es que esta revalorización de bienes de la agrobiodiversidad se puede llevar a cabo a través de lo que en este proyecto de investigación se está identificando como protecciones institucionales, donde se incluyen, por un lado, figuras propiamente de propiedad intelectual como identificaciones geográficas, denominaciones de origen, también marcas colectivas u otras que están enfocadas a la declaratoria de las patrimonializaciones materiales o inmateriales, que tiene que ver con revitalizar, transmitir prácticas culturales, estratégicas centrales que aseguren la protección de expresiones y la conservación del patrimonio material, la folclorización de las prácticas culturales. Esta última figura, a diferencia de las anteriores, las tres anteriores mencionadas, que tienen que ver con la ubicación, designación de un producto con base en un origen geográfico para las identificaciones geográficas y para aquellas también con un arraigo territorial, pero que tiene que ver con el medio geográfico y la interacción entre factores naturales y humanos, como la denominación de origen que vemos aquí. Esta patrimonialización inmaterial enfatiza la revalorización y salvaguarda, pero también de la herencia cultural de los individuos, la identidad y las expresiones. En este sentido, cuando hablamos de protecciones institucionales, se refiere a que precisamente este tipo de sellos institucionales protegen conocimientos, recursos ambientales, tradiciones que están asociados en este proyecto de investigación que se propone a alimentos típicos, precisamente como bienes de la agrobiodiversidad, y cuyos alimentos típicos contribuyen a mantener la diversidad de las culturas alimentarias. Constituyen a la vez una forma de certificar la calidad y las cualidades originarias y territoriales de los alimentos. Las protecciones institucionales que se mencionan aquí, bajo cualquiera de las anteriores figuras mencionadas, se construyen a través de un proceso de articulación de actores, aunque, bueno, como vamos a ver en los casos de estudio que se están trabajando, no siempre de manera inclusiva, a través de una serie de mecanismos de gobernanza. Si bien la gobernanza tiene una serie de visiones distintas, esta gobernanza territorial, entendida precisamente como las articulaciones de actores sociales e instituciones que usualmente no forman parte de los círculos de toma de decisiones, es un elemento importante, cuyas articulaciones están pensadas para diseñar, generar acciones colectivas en un territorio, un espacio específico, entendiendo al territorio, porque sí es importante, como este espacio sociocultural construido más allá del espacio geográfico para la consecución de objetivos que son de interés común. Cuando se comenzó a tratar precisamente a investigar estos temas, y que ahorita vamos a mencionar que todo esto de las protecciones institucionales se está analizando sobre 3 casos de estudios de caso particular, se surgió la hipótesis acerca de que las protecciones institucionales, al trabajar bajo el principio de la escasez, de la tipicidad y de lo único, tienen una naturaleza excluyente y constituyen solamente una condición necesaria, pero por supuesto no suficiente, para lograr el desarrollo de un sistema agroalimentario que revaloriza esos territorios. Precisamente porque estas protecciones institucionales presentan una serie de vacíos. En el caso, por ejemplo, de algunos países en América Latina como México, no hay instituciones específicas dedicadas a la regulación de estos sellos en materia de agrobiodiversidad. En el caso de México, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene una tónica distinta de atención a patentes, a marcas colectivas, sí denominaciones de origen, identificaciones geográficas, pero
que salta a la luz, y lo vamos a ir viendo un poco más adelante con más detalle, la necesidad de establecer instituciones capacitadas y especializadas, pero en el tratamiento propiamente de bienes agrícolas. Hay una ausencia de objetivos muy concretos de política pública en materia de aprovechamiento y distribución de los beneficios de estas protecciones institucionales, que trasciendan la protección comercial que estas figuras en general representan. Por otra parte, en los casos de estudio que se han estudiado y algunos acercamientos a las denominaciones de origen nacional, que México cuenta actualmente con 19 denominaciones de origen, empiezan a surgir elementos que muestran que hay una ausencia de mecanismos de representatividad de actores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, productores primarios, campesinos o artesanos, quienes construyen realmente el bagaje cultural detrás de las protecciones institucionales, pero que son sistemáticamente excluidos del proceso de toma de decisión e incluso después del aprovechamiento de estas protecciones institucionales. Asimismo, se percibe una inclinación de la normatividad a favorecer a ciertos actores, bajo también una perspectiva de stakeholders, que pueden tener mayores capacidades productivas y tecnológicas. Estos son algunos de los elementos que generan desequilibrios en los sistemas agroalimentarios en materia de aprovechamiento los sellos de calidad, y generan constante exclusión de actores cuyas limitantes productivas, económicas, técnicas, tecnológicas, y para el caso principalmente de denominaciones e identificaciones geográficas, exclusiones geográficas como tal, lo que les impedirían acceder a reconocimientos de esta naturaleza. La hipótesis parte de que estos desequilibrios tienen efectos negativos en los niveles de bienestar de los actores, desde la perspectiva porque limitan el aprovechamiento de los beneficios a estos sellos de calidad. Las protecciones institucionales, en ese caso, veríamos que se insertan en una dinámica un poco de claroscuros, porque la evidencia empírica puede colocarla como mecanismos teóricamente benéficos, pero que llevados a la práctica pueden tener resultados negativos. Hay múltiples bienes, lo mencioné hace un momento, que podrían ser del total interés para analizarse bajo esta perspectiva de los efectos y la funcionalidad de estos sellos institucionales, pero hubo 3 cultivos latinoamericanos de interés que se integraron a este proyecto de investigación por el reconocimiento que ya propiamente tienen como cultivos ancestrales. Y lo vamos a ir viendo cuando hablemos de cada uno de estos casos, los efectos, las características que les unifican a los 3 y que tiene que ver con un creciente interés de los mercados globales en esos cultivos en particulares, las similitudes sociales, culturales e históricas que los territorios guardan entre sí, la importancia que estos ya tenían en las culturas precolombinas en materia social, cultural y religiosa. Y estos 3 cultivos que se seleccionaron fueron el cacao de Grijalba, cuya denominación de origen se otorgó en el 2016, la alegría de Amaranto en la Ciudad de México, cuya patrimonialización se declaró el mismo año para la dimensión de México, y para la dimensión de América Latina, la quinoa real de Bolivia, un caso de denominación de origen del 2015. Los 3 casos tienen grados de madurez distintos. Los avances a nivel del proceso de denominación de origen, de protección institucional, son diferentes. Pero esto constituye un buen elemento al seleccionar los casos de estudio porque permite sustraer las lecciones a distintos momentos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en su pantalla podemos ver una serie de momentos respecto a lo que las protecciones institucionales podrían aspirar. Desde un momento inicial que tiene que ver con que el territorio y los actores reconozcan en principio que hay una tipicidad de un alimento o de un producto de la agrobiodiversidad, que se creen después mecanismos de gobernanza, acuerdos institucionales en el territorio, organizaciones de productores rurales, que haya una primera etapa de formalización del reconocimiento en figuras un poco más asequibles como las marcas colectivas, que después haya un primer aprovechamiento comercial en el caso de haber marcas colectivas y se trascienda a una etapa de formalización más intensa en donde ya hay una declaratoria de denominación de origen, que es un proceso más complejo, que se pueda mostrar, que salga como en el Diario Oficial de la Federación, que esté institucionalizado, que a partir de ahí elementos de gobernanza como la creación, de normas oficiales mexicanas respaldadas por consejos reguladores que revisan
aplicación de las normas oficiales mexicanas de cada denominación de origen que surge, y un después aprovechamiento comercial e incluso después buscar el crecimiento, a que ese reconocimiento que se hace de manera nacional se pueda hacer de forma internacional a través de solicitar que se incluya, que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial haga un reconocimiento al bien protegido. Y esto lo que dio paso fue a cuestionarnos una serie de elementos. Precisamente cuáles son esos procesos de gobernanza que dieron paso a estas declaratorias. Es necesario conocer el camino hacia esas declaratorias. ¿Qué papel jugaron los actores para llegar a ese momento? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes terminan beneficiándose? ¿Qué efectos económicos, territoriales, sociales puede tener la obtención? La idea de criticar, de realmente hacer una crítica constructiva a la herramienta, a las herramientas de protección institucional, y qué efecto pueden tener en la dinámica productiva, saber si se han generado efectos de exclusión en los casos de estudio y cómo es que el marco institucional alrededor de estas figuras pueden impactar los efectos y qué tipo de recomendaciones se puede hacer para que precisamente la figura en sí tenga una naturaleza un poco menos excluyente. En este sentido, bueno, por supuesto, el objetivo general que va acorde a lo demás es analizar estos procesos en los casos mencionados, procesos de gobernanza en los casos mencionados tendientes a analizar su patrimonialización institucional que se alcanzó, identificar estas transformaciones, proponer recomendaciones de política pública para la inclusión y destacar estos efectos de inclusión-exclusión cuando se presentan. Por supuesto, esto me voy en rápido, me interesa un poco más conversar acerca de los resultados, pero bueno, una metodología de estudios de caso, entrevistas, y quiero comentar que algunas ya se han realizado en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año ya se realizaron algunas, sobre todo en las dimensiones de México, del caso del cacao y el amaranto, a actores clave, en la identificación de los casos. Perdón, ¿me podrían indicar cuánto tiempo llevo? Creo que llevo como, bueno, en los estudios de caso, precisamente... Perdón, llevas 15 minutos. ¿11 minutos? Sí. Ah, muchísimas gracias. Muy bien. Cuando surge precisamente el tratamiento de actores, la necesidad de identificar, registrar, sistematizar estos actores, se incluyó también otro enfoque metodológico que tiene que ver con el análisis de stakeholders. Es un análisis que permite entender a un sistema, en este caso un sistema agroalimentario, a partir de sus actores, de la identificación de ellos, pero con un componente muy interesante desde el ámbito de influencia que pueden tener en la toma de decisión, en este caso del proceso de protección, y el nivel de participación o interés que ellos puedan tener. Entonces, estos dos elementos, el ámbito de influencia o poder y el nivel de participación o interés, nos permite ver la relación de los actores en un sistema agroalimentario. Y una nota metodológica que quisiera hacer, precisamente como comentábamos, este proyecto que se va construyendo, que se va enriqueciendo, pues requiere también de ciertas inclusiones de otros elementos metodológicos. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando empezamos a tratar con el caso de la Ciudad de México? Cuando comenzamos el proceso de entrevistas con actores claves, sobre todo con productores, pero también con facilitadores, con agroindustrias, transformadores y comercializadores. Ya llevamos un proceso de trabajo de campo con la dimensión del área de Tabasco para cacao y la Ciudad de México para amaranto, y surgió aquí que los productores, y ahorita lo vamos a ver en los resultados del caso, que los resultados preliminares, que los productores mismos que en algún momento participaron de este proceso desconocen absolutamente de qué va la declaratoria patrimonial. Entonces, desean activarlo, se encuentran en un momento de pausa, de desconocimiento, de desconfianza, de incertidumbre, y entonces surge la idea de no nada más analizar al sujeto como tal o el caso de estudio, sino también ser parte del proceso de activación de la declaratoria, y en ese caso, bueno, se integró para este caso la metodología de investigación-acción participativa para contribuir a la obtención de información, por supuesto, del caso, pero también para que el investigador se vuelva un agente activo del cambio. Y bueno, la parte a la que quería llegar, que hay algunos ya resultados preliminares en materia de lo anteriormente mencionado.
que tiene que ver con los tres casos. El caso de Bolivia ha sido un poco más complicado de realizar el trabajo de campo, no por ello no se ha realizado investigación al respecto, pero bueno, lo que sí quisiera mencionar es que en estos casos vamos a empezar a sustraer ya lecciones de cada uno para que nos puedan dar luz acerca de la hipótesis que se ha planteado, las preguntas que nos hemos generado, y podamos empezar a ver esta serie de respuestas que se puedan seguir enriqueciendo con los demás trabajos, con el demás trabajo de investigación. Primero, platicarles un poquito acerca de la quinoa en Bolivia. El sistema de quinoa en Bolivia, realmente importante en la región de Oruro, en Bolivia, es la principal demarcación, la principal zona productora. Sin embargo, bueno, Bolivia fue durante muchos años el principal productor de quinoa. Hoy es superado por Perú, pero en esa región, en ese país, se encuentra la cuna, prácticamente la cuna de este cultivo, con más de 5,000 años de tradición de la producción de la quinoa, pero que estuvo catalogada por muchísimos años como comida india. De hecho, así lo consideraban, con un tono, por supuesto, despectivo, y que no fue así hasta la segunda parte del siglo XX que este potencial alimenticio se relanzó. Y se relanzó y generó un boom de la demanda, un boom general, a partir de que la FAO en 2013 lo declaró el Año Internacional de la Quinoa, y empezó a hacer una distribución, una difusión de los beneficios nutricionales masivos. Y este reconocimiento lo que hizo fue resaltar, en principio, por supuesto, la calidad nutricional de la quinoa, pero también destacando los pueblos andinos, la tradición, la importancia de este cultivo para la biodiversidad, la protección de la biodiversidad, tradiciones, prácticas respetuosas. Y esto se puso en las agendas, en el ojo de las agendas internacionales. Pero el reciente interés en este cultivo generó, por supuesto, una serie de efectos, uno tras otro, un aumento de la demanda muy rápido en los primeros años después de la declaratoria de la FAO, con una producción que respondía un poco tardía, lo que generó un incremento en el precio de la quinoa. Eso abrió una ventana de oportunidad para cientos de productores quienes generaron reconversión productiva, se pasaron a la quinoa, hubo inversiones grandes. Y obviamente, bueno, para satisfacer esta demanda, la producción del municipio de Oruro se duplicó en cuestión de 2-3 años. Y hubo muchas estrategias en países aledaños, sobre todo Ecuador, pero Perú fue un caso muy particular en donde hubo un aumento. Perú no era un gran productor de quinoa y lo comenzó a hacer. Pero a la vez este aumento desproporcionado de la demanda que generó un cambio de modelo agrícola, porque se pasó de uno un poco más agroecológico, tradicional, a uno intensivo y de monocultivo, poniendo hasta cierto punto en riesgo la agrobiodiversidad de la quinoa misma. A pesar de estos beneficios y del aumento de la demanda, precisamente por este aumento del precio inicial, el consumo local de quinoa se vio muy afectado. ¿Por qué? El 80%, en esta dinámica nueva de responderle al mundo, el 80% de la producción nacional se exportaba y el 20% se quedaba. Pero Bolivia sí tenía una amplia tradición de consumo de la quinoa, sí lo consumían al interior y lo consumían sectores de bajos ingresos. En realidad era una parte importante de su dieta. Pero al aumento desmesurado de los precios, ante este aumento, ahora estas comunidades lo comenzaron a considerar un bien de lujo, incluso más caro que las proteínas, que pollo, carne, huevo. Entonces esto generó un doble efecto ante el incremento de la producción de quinoa. Cuando los demás países que estaban al lado de Bolivia duplicaron o triplicaron su producción, y una oferta que no respondió, ahora la oferta que no respondió con esa rapidez, se vio una drástica disminución en el precio, lo que afectó a muchos productores quienes habían invertido incluso el patrimonio en la reconversión de cultivos, a lo mejor como hortalizas, a cultivos propiamente de quinoa. Pero, aunque los precios bajaron, no bajaron tanto, y llegaron a llegar hasta con costos de producción incluso, no bajaron tanto como para que el mercado local se reactivara. 5 minutos, Laura. ¿Perdón? 5 minutos. Uy, no me va a dar tiempo.
Bueno, muchas gracias, Marce, disculpa. En el caso de la quinoa, bueno, se alcanzó la denominación de origen en 2015. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos traer a partir del caso de Bolivia? Bolivia tiene una estrategia sectorial para la quinoa que está pensada en un plan de articulación institucional que sí tiene que ver con reactivar el sector. Ha logrado alinearse a políticas públicas nacionales, incluyéndola en la ley, declarando prioridad a la quinoa y a las actividades alrededor de ella, y reconocida por la Comunidad Andina de Naciones, buscando ahora el reconocimiento de la OMPI a nivel internacional. El caso del cacao, que bueno, que México es importante productor de cacao, Tabasco es una gran zona productora, que vive un momento paradójico entre un estancamiento social y productivo. En 2016 se dio la denominación de origen del cacao. Y aquí participaron, aunque no aparecen en el documento oficial, una serie de actores que forman parte de empresas muy grandes de la región. Es más, uno de los directivos de la empresa, no voy a mencionar cuál, forma parte del sistema Producto Cacao. Entonces, aquí hay una participación muy, muy importante del sector agroindustrial de consideración. Y hubo una serie de elementos que se analizaron en este caso que ya empiezan a salir a la luz, que tiene que ver con el modelo de gobernanza territorial. Al platicar con estos productores, con estos transformadores y con comercializadores, surge también el desconocimiento que estos tienen, pero ellos inclusive el proceso de exclusión desde el inicio, que no se consideró las necesidades del territorio, y ahorita vemos en la parte de por qué, de la denominación de origen, y que tampoco conocen los alcances ni las implicaciones de esta denominación. Hay una concentración de actividades, esta propuesta la hizo un pequeño grupo en compañía de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estatal. Se perciben intereses políticos empresariales y una desarticulación de actores. Este elemento, segundo elemento, activación de los intereses, es muy importante porque se da en todos los casos, es una fortaleza de todos los casos, que es la tradición y los valores históricos que ya están propiamente en los casos de estudio y en las personas que están alrededor de estos sistemas. En la cuestión de la denominación de origen, se empieza a ver que desde el inicio habla de procesos de exclusión porque se incluyó, por ejemplo, el cacao que se conoce en baba, que es el cacao en vaina, que tiene de por sí ya un bajo valor agregado, que no incluye a gran parte de los grupos productores y que, bueno, de una u otra forma, en el paso de la denominación de origen, que también incluye tostado y molido, el tostado y molido requiere de capacidades técnicas específicas que no están al alcance de la mayoría de los productores de la región. Y cuando se incluyen en la parte del cacao en baba, realmente el beneficio económico es bajo, porque este tipo de cacao como natural se paga realmente bajo. Hay una falta de aprovechamiento de esta declaratoria por las asimetrías de la información. No saben qué significa, qué ampara la denominación, cómo se adquiere, cómo se aprovecha, quiénes son los actores y sobre todo que ahorita no hay ni norma oficial mexicana, ni tampoco hay un consejo regulador establecido. Hay una ausencia. Entonces nos encontramos ante como tres momentos. Quienes tienen conocimiento, pero que tiene limitantes técnicas para alcanzar este tipo de sellos, quienes conocen y cuentan, pero no cuentan con un umbral mínimo de capacidades, quienes desconocen totalmente y que tampoco tienen capacidades para aprovechar este tipo de sellos. Entonces, aquí hay una cuestión totalmente de un caso de estudio desaprovechado realmente, pero sí hay que reconocer que hay un elemento que la denominación de origen sí ha aportado y que tiene que ver con la visibilidad del cultivo. Aquí en el análisis que se empieza a hacer, sobre todo de los planes estatales de desarrollo, fue posible observar que antes de la declaratoria había un reconocimiento por ahí en algunas partes del plan estatal de que había falta de políticas de vinculación para lo que ellos llamaban el sector próspero cacautero. Pero era toda la mención que venía. A partir del 2019, en el siguiente plan estatal de desarrollo, se retoma explícitamente la importancia del cacao en el estado, la existencia de empresas de aprovechamiento, de ahora ya cacao y chocolate, que es precisamente este producto de mayor valor agregado. Se reconoce en el plan estatal la vinculación histórica y la necesidad de priorizar la cadena, pero ¿qué creen? No dice cómo. Pero bueno, hay un
ejercicio de visibilización y se reconoce las potencialidades turísticas del cacao y la multifuncionalidad de un territorio. Lecciones al respecto que van saliendo. Alrededor del cultivo, la transformación, hay un sistema agroalimentario de anclaje territorial de importancia. Sí se han dado paso a modelos organizacionales para revalorización y aquí surgió algo muy interesante que tiene que ver con la cantidad importante de organizaciones de productoras mujeres cacaoteras. La participación de la mujer en el sector cacaotero de Tabasco es un tema interesante también para retomar porque es considerable. A pesar de haber cumplido 3 años, la ausencia de una norma oficial mexicana, de un consejo regulador, la desarticulación de actores, el desconocimiento de todos ellos, nos pone con un caso en una declaratoria inactiva y considero desaprovechada. Y el último caso que tiene que ver con el amaranto y la patrimonialización que les comentaba, esto inició como una revalorización desde la denominación de origen, un objetivo bastante ambicioso, era ambiguo y confuso al principio, las autoridades no tenían muy claro el concepto ni sus implicaciones y estos esfuerzos iniciales, bueno, fueron quedando un poco detrás porque nunca se clarificó ni de dónde emergía y parecía más en 2010 cuando se inició este movimiento de la denominación de origen del amaranto, un compromiso político. Cuando se empezaron a enfrentar con la realidad que implicaba realmente alcanzar una denominación de origen, el tono se matizó y se matizó para declararlo patrimonio cultural intangible que estaba a cargo de la Secretaría de Cultura, esta mención está a cargo de la Secretaría de Cultura, y en 2016 se declaró a la alegría, no al amaranto, a la alegría como patrimonio cultural. Y se creó un plan de salvaguarda, pero un plan de salvaguarda que no forzaba ni generaba reales compromisos para las comunidades que lo generaron. Pero sí hacía una serie de elementos que se tenían que cumplir, como los que ustedes ven aquí, museos, talleres de difusión, rutas gastronómicas, monumentos, talleres de autoempleo, banco de germoplasmas, algunos que sí eran un poco más ambiciosos. A poco más de 2 años, ahora que regresamos al caso de estudio, no se ha cumplido uno solo de estos compromisos, precisamente por estos elementos que están también en el caso del cacao, pero que en estos elementos se dan así. Me voy rápido. ¿Por qué no se ha cumplido lo que se está percibiendo? Hay muchos actores involucrados, pero cada uno con intereses particulares, desarticulados, con desconfianza, no hay mesas directivas, llevan 1 año disputándose la mesa directiva que puede activar estos casos, hay un altísimo componente de desconfianza, se unificaron al principio para lograr la declaratoria y se desarticularon completamente después. La fortaleza que se rescata, eso es la que ellos ya tienen este conocimiento amplio, no hay necesidad de activar esto en ellos, pero a nivel de la búsqueda de distribución de los beneficios, las asimetrías de la información, porque aparte este proceso de la declaratoria quedó nuevamente concentrado en un grupo muy particular, quienes tienen ahorita el conocimiento, es más, los productores que participaron hace 3 años ni siquiera conocen qué dice este documento. Estos puntos que yo les estoy mostrando ahorita, ellos ni siquiera los conocen, no saben que esos son sus compromisos. Obviamente, también hay que reconocer que se está haciendo un poco a la par este análisis de las capacidades que pueden tener las agroindustrias y las capacidades para aprovechar sellos de calidad también no son las suficientes. A nivel de limitación y visibilidad de política pública, este caso que nos puede mostrar, sí ha cumplido un poco, igual que en el cacao, un poco el objetivo de visibilizar el cultivo. ¿Por qué? Porque a raíz de esta declaratoria le dotó de una importancia, de una visión, de una visibilidad, para que se integraran las agendas políticas nacionales. Y en 2019 el amaranto pasó a formar parte de la canasta básica nacional. Sí, en parte también por el acercamiento que estos actores que originalmente hablaron de la patrimonialización tuvieron con personal de Segalmex. Pero definitivamente integrarlo a la canasta básica no vino aparejado de estrategias adecuadas de impulso a la actividad, nuevamente así nada más en papel. La Secretaría de Cultura es la encargada de estas declaratorias, pero ahí nos encontramos con otra cuestión que ocurre muy frecuente a nivel de política pública. Cambios administrativos, políticos, dificultan el seguimiento de las acciones. El expediente ya no existe, ya no es posible encontrarlo. Al regresar a la Secretaría de Cultura, nos encontramos con que
intentar reactivar esto va a ser más complicado de lo que parece, porque ante el cambio de gobierno, la agenda que se desarrolló en la administración pasada, pues quedó más que relegada para dar paso a las prioridades de la nueva administración pública. Compromisos, protagonismos políticos, vinculaciones que yo pondría artificiales de momento, asimetrías de la información y una institución que es desdibujada, con grandes rompimientos institucionales, y esto lo convierte en un caso detenido e igualmente desaprovechado. Y únicamente para generar algunas reflexiones generales, por ahora es posible inferir que si bien estos procesos de protección institucional pueden ser un paso adelante en el reconocimiento territorial, cultural y gastronómico, están lejos realmente de ser una herramienta que impulse el desarrollo territorial. Las organizaciones de productores, las unidades agroindustriales y otros demás actores requieren de contar, por supuesto, con un umbral mínimo de capacidades técnicas para primero también comprender el alcance de la declaratoria, entenderla, incluso la capacidad de poder acceder a la información y hacer frente, por supuesto, a las exigencias que estos reconocimientos desprenden, porque estos son también sellos de calidad. Más allá de valorización de tangibles e intangibles, son sellos de calidad. Son funcionales para quienes tienen relaciones cercanas ya con el mercado, lo que no se cumple para comunidades productoras, pueblos indígenas y demás actores. Esto dificulta definitivamente el reparto de los beneficios y el aprovechamiento y agudiza los procesos de exclusión. Lo que tomábamos arriba en cuestión de vacíos institucionales. El INPI gestiona estas herramientas desde el punto de vista de la protección de la propiedad industrial y tiene una visión un tanto más comercial, esa es real, pero esa es su naturaleza. Pero la gestión de estas herramientas requiere de la inclusión de otros elementos. Y esto contrasta con otros casos, hasta con el de Bolivia, en donde quienes revisan esto son secretarías agrarias, ministerios territoriales. Y en el caso de México lo hace instituciones un poco alejada del manejo de bienes agroalimentarios. Y me voy con esta última lámina que tiene que ver con que, por supuesto, también este tema, como los temas que se tratan en este seminario y seguirán tratando, son vigentes en todo momento. ¿Por qué? Porque también incluso nos lleva a cuestionarnos lo siguiente. Ante emergencias sanitarias debemos de cuestionarnos que depredación de sistemas de la agrobiodiversidad o de sistemas como los mencionados aquí tienen una estrecha relación con las emergencias sanitarias que vivimos. Sectores del turismo agroalimentario también son ampliamente afectados por esto. En México no hay realmente todavía paquetes, apoyos o estructuras de política pública para apoyar el campo tradicional, menos aún el sector que está enfocado en este tipo de productos con sellos de calidad. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Laura. Pues te agradecemos mucho tu interesante exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Beatriz Montes de Oca, quien amablemente será la comentarista de esta sesión. La doctora Laura Beatriz es licenciada en etnología, maestra en sociología política y doctora en ciencia social con especialidad en sociología. Además de su carrera académica, ha tenido experiencia profesional en el sector público y en organizaciones sociales. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación en los que ha analizado formas de rearticulación del Estado, el mercado y la sociedad en políticas y mecanismos regulatorios de sectores económicos, escenarios de gobernanza y participación ciudadana para conocer la inclusión, exclusión de agentes en la toma de decisiones públicas y en la atención de problemas sociales, así como estrategias individuales y colectivas para promover el cambio en la sociedad contemporánea. Imparte cursos en la UNAM y en otras instituciones académicas y contribuye en la formación de recursos humanos con la dirección de tesis en licenciatura y posgrado, además de que facilita talleres de investigación-acción con organizaciones civiles. Es un gusto tener a la doctora Laura Beatriz el día de hoy. Y bueno, te doy la palabra, tendrás alrededor de 15-20 minutos, te aviso unos minutitos antes si estás por cumplir con tu tiempo. Adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero que nada, felicidades Laura Elena, porque la investigación creo que es sumamente relevante. Lo mencionas al finalizar tu presentación, tiene incluso alcances ante situaciones como la que estamos viviendo.
lo cual hace como más relevante el tema. Voy a ir punto por punto a lo largo del documento que compartiste conmigo y que me imagino compartiste también con los demás integrantes del seminario. Y quisiera decir al respecto que este documento que me compartiste se complementa muy bien con la presentación oral que acabamos de escuchar y de ver, y hay algunos elementos que no están incluidos en el documento, ¿cierto? O sea, de tu presentación que no están incluidos en el documento, y lo cual me imagino que, bueno, obviamente este documento está en proceso. A la hora que los incluyas, van a articular de mejor manera la presentación de resultados, que eso es lo que interesa muchísimo a la hora de estar pues exponiendo los resultados de nuestra investigación, ¿no? La forma en que podemos articularlos. Bueno, te digo, voy a ir punto por punto. En primer lugar, quisiera recomendarte, en la medida de lo posible, actualizar los datos donde haya fuentes más recientes, ¿no? Hay algunos datos que tienes del 2016, entonces, bueno, a ver si se pueden actualizar hacia 2019, 2020. Yo sé que no en todos los casos se puede, pero ahí donde se pueda sería interesante. Un elemento que quisiera comentar sobre la hipótesis y que creo que quedó más clara, es que la hipótesis como está planteada ahorita en el documento está como muy condensada, ¿no? Es difícil de seguir tal vez y es difícil de desarticularla, cosa que tú ya lo estás haciendo en tu investigación y eso se constató en la presentación que nos hiciste, porque ahí sí la presentas como una batería de supuestos, ¿no? Entonces tal vez a la hora de presentarla en un documento sería más amable para tu lector verlo presentada de esa manera, ¿no? Como una batería de supuestos que conforman esta gran hipótesis. Y además eso te serviría, desde mi perspectiva, para identificar cosas que tú ya estás realizando que se ve que ya estás realizando en tu investigación, que son identificación de categorías de análisis y cómo se articula la hipótesis con el concepto, uno de los conceptos centrales de tu investigación, que es la gobernanza territorial, que es la guía, ¿no?, articuladora de tu análisis. Entonces, ¿cómo se puede articular este concepto con ciertas dimensiones o ciertas categorías analíticas y cómo estas categorías analíticas te están sirviendo para analizar los diferentes casos, ¿no? Eso ya lo vimos en los cuadros estos que nos presentaste sobre los elementos de protección institucional, ¿no? Estos elementos se ve que devienen de esta hipótesis y de la discusión que está detrás de la hipótesis, obviamente no solo de la hipótesis, sino toda esta discusión teórica que fuiste entrelazando para llegar a ella. Y de ahí, bueno, ya tienes tus categorías analíticas, pero digamos que hay que hacerlo más transparente, ¿no? Eso ayuda mucho a la hora de, obviamente si es un texto académico, nos ayuda mucho como para entender cómo llegaste a los resultados que nos estás presentando, ¿no? Porque de pronto pareciera que cuando nos presentas estos resultados, por ejemplo, lo de el análisis de stakeholders, ¿cómo llegaste a eso? ¿No? O sea, hay como un vacío entre lo que planteas de, bueno, voy a hacer esto y este es mi resultado. Bueno, pero ¿cómo llegaste a esos resultados? Sería muy útil, sobre todo pues para nosotros los investigadores, que somos los que te estamos como leyendo, y somos los interlocutores, como para saber, bueno, pues este fue el proceso que siguió. Incluso de esa manera puedes mostrar tu modelo analítico y este modelo analítico puede ser replicado por otros investigadores, ¿no? Entonces esa es una sugerencia que te hago en torno a articular de mejor manera o de manera más no sé, más clara, tal vez, de manera más clara, la hipótesis con la discusión teórica y con el diseño metodológico, no tanto como la metodología en sí, sino el diseño metodológico y el proceso que has seguido para llegar a los resultados a los que estás llegando, ¿no? Yo creo que de esa manera tu texto
se complementaría y se enriquecería muchísimo y aportaría además mucho a los otros investigadores que nos interesan temas similares, etcétera, ¿no? Para saber de qué manera tú estás analizando y de qué manera, te digo, ese modelo se podría replicar en otros casos, ¿no? Y entonces, en ese sentido también sería interesante que relevaras el tema, la discusión de la gobernanza territorial desde la propia hipótesis, ¿no? O sea, porque con esa discusión teórica es que tú estás realmente sacando las categorías para el análisis, pero todavía no está como demasiado fuerte esa discusión desde la hipótesis, entonces, bueno, ahí podríamos, yo te sugiero que hagas eso, ¿no? Luego hay, por ejemplo, una nota al pie de página. En general las notas al pie de página son muy buenas, pero hay una nota al pie de página que te lo digo así nada más, es la nota número 5. Yo creo que esa nota es súper importante, entonces habría que subirla al texto, ¿no? Te digo, hay comentarios que son muy puntuales como ese y otros que son como más amplios, como el que sigue. A la hora de plantear tus preguntas de investigación y por lo tanto tus objetivos, ¿no? O sea, están amarradas las preguntas y los objetivos de investigación. No sé si valga la pena, porque seguramente tú lo tienes así concebido, que nos muestres las preguntas jerarquizadas, ¿no? O sea, ¿cuál es mi pregunta general? Porque ahí encontramos el foco de tu investigación. Eso sí se lee entre líneas, obviamente podemos entender cuál es el foco de tu investigación, pero que quede mucho más claro cuál es el foco de investigación y cuál es el contexto de esta investigación, ¿no? Y eso ayudaría a la hora que tú nos estás planteando las preguntas, sin que esto quede así demasiado mecánico, ¿no? Preguntas centrales y preguntas secundarias, pero de alguna manera en que nosotros nos quede claro cómo se engarza una pregunta que es nodal para mi investigación, cómo se engarza con otras preguntas que si las contesto, pues me van a ayudar a contestar esta gran pregunta y por lo tanto atender un objetivo que es el central de tu investigación, ¿no? Te digo, estos comentarios son un poco para ser más amable a la hora de estarte leyendo y que sea mucho más claro tu exposición, ¿no? Ok, ahora, hay una parte, y también lo mencionaste en tu exposición, que hablas de dimensiones, que son dimensiones geográfico-territoriales, ¿no? Que hablas de la dimensión de México y la dimensión de América Latina. Y América Latina, pues, está específicamente Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué implica esto de hablar de dimensiones? O sea, ¿por qué hablar de dimensiones? O sea, ¿qué implicaciones teóricas tiene? O sea, ¿de dónde sale esta idea de hablar de dimensiones? Eso sería como mucho más claro que lo plantees para que de pronto digamos, ok, tiene sentido hablar de dimensiones y no solamente pues del caso de del caso de Bolivia y del caso de México, ¿no? Ahí fue algo que realmente no me quedó claro a la hora de estar leyendo tu texto. Ok. Luego, desde el inicio que vi tu proyecto y a la hora de estar leyendo tus reflexiones y tu análisis y a la hora de estarte leyendo, yo decía, bueno, y te va a dar la vida, que son, ¿qué? 2 años para analizar estos 3 casos, ¿no? Son 3 casos que desde como tú lo estás planteando, ¿no? Que es un estudio de caso, que ahí yo te pregunto porque siempre que yo también planteo, estoy haciendo un estudio de caso, tú dices una serie de estudios de casos comparativos, ¿no? Y te respaldas en Jean. Yo te pregunto, ¿es un estudio de caso con diferentes casos o son varios estudios de caso o son casos de estudio? O sea, siempre hay, cuando estamos trabajando con la metodología de estudio de caso, siempre hay que preguntarnos esto, ¿no? ¿Son estudios de caso, son casos de estudio? Que pareciera que es como una cuestión de gramática, pero no es así, ¿no? O sea, sí tiene implicaciones metodológicas hablar de un estudio de caso con casos de estudio que son comparados, ¿no? Que tienen perspectiva comparada, y ahí Jean te puede ayudar y hay otros autores también que te pueden respaldar, ¿no? Seguramente conoces a John Gehring, ¿no? Que también
trabaja esta idea de metodología de estudio de caso. Entonces, bueno, a lo que iba con esto es que, bueno, tú estás haciendo un estudio de caso, que eso implica llegar o analizar a profundidad estos casos, ¿no? Estos casos de estudio. En perspectiva comparada, ya sea temporalmente o geográficamente, que bueno, en tu caso son las dos cosas, ¿no? Es geográfica y temporalmente estás analizando estos casos de estudio en un estudio de caso con perspectiva comparada. Entonces yo me preguntaba, ¿y le va a dar la vida a Laura para analizar los 3 casos en el tiempo que tiene, ¿no? O sea, yo sé que ya has avanzado, ¿no? Y eso está bien, pero también contemplar, y eso me lo ponías en el correo electrónico, ¿cuáles son las estrategias que vas a seguir en esta emergencia, ¿no? O sea, que bueno, nos ha cambiado la vida a todos, entonces, desde cómo vas a hacer las entrevistas, cómo vas a hacer tu trabajo de campo, ¿no? O sea, se te van a modificar los tiempos, se te va a modificar el diseño de investigación. Si tenías pensado ir a Bolivia a hacer trabajo de campo, ¿te va a ser posible? Si no, vas a poder tener una información con la densidad empírica suficiente para que realmente sean casos de estudio comparados, ¿no? O de qué manera podrías poner mi estudio de caso es este es el foco y estos son otros casos contextuales. O sea, no sé, pensar en estrategias si es que la posibilidad de hacer trabajo de campo se dificulta demasiado y entonces, bueno, pues no vas a tener la misma densidad empírica en un caso que en otros. Entonces, bueno, esas son preguntas que te hago y a ver si tú tienes como alguna idea de cómo vas a analizar esto. Ok, otro punto que tiene que ver con el diseño de tu investigación, específicamente lo pones en el apartado sobre metodología. Dices que vas a hacer entrevistas semiestructuradas con productores, transformadores y consumidores, ¿no? Yo decía, bueno, y los consumidores, o sea, al incluir a los consumidores se te va a abrir el abanico o más bien el universo analítico de tu investigación muchísimo, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto sea pertinente incluirlos de manera directa. Tal vez los puedes incluir de manera indirecta, es decir, a la hora que estés tú entrevistando a los productores o a los transformadores, ¿de qué manera a ellos les implica la demanda de los consumidores para que, bueno, pues ellos estén en este proceso, etcétera, etcétera? O de qué manera los consumidores mismos han o participaron o no en estos procesos, ¿no? De protección institucional. O sea, pero mi idea es incluir a los consumidores en el mismo nivel que los productores y transformadores. Creo que sería darte un balazo en el pie, ¿no? Porque se te va a abrir muchísimo el espectro analítico de tu investigación. Entonces, sí considerarlos, pero en otra dimensión analítica, ¿no? No como parte del foco de tu investigación y, por lo tanto, no como uno de los stakeholders que estás considerando propiamente, ¿no? Ahora, cuando nos planteas el análisis de actores, el stakeholder analysis, me parece muy interesante, pero yo creo que hace falta que nos digas cómo le hiciste, ¿no? Porque, bueno, al menos en el documento que tengo, nos presentas, ya te decía hace un rato, ¿no? Nos presentas el análisis de información con este mapa de actores y la relevancia o no que tuvieron en estas dos dimensiones de influencia, poder y participación, pero ¿cuáles fueron las categorías que te permitieron medir, ¿no? En esta ponderación que haces del 1 al 5, ¿cuál fue la injerencia que tuvieron estos actores? Eso me parece que todavía no está del todo claro en el documento, entonces sí habrá que te decía, transparentar más datos como esos, ¿no? O sea, o procesos como esos que te permiten llegar a esos datos.
para que justamente nos quede claro cómo fue que llegaste a esta injerencia, ¿no? Hablas de que el actor académico tiene interés 3, injerencia 3, pero no sabemos muy claramente cómo llegaste a esos números, ¿no? Si te lo dio si esa información sale de las entrevistas, sale del análisis documental, que me imagino que sale de todo tu análisis, ¿no? Pero que nos quede claro cómo fue que tú le otorgaste estos números a los diferentes actores, ¿no? A los organismos internacionales, a otros organismos, etcétera, ¿no? Y luego hay otra, las tablitas que presentaste en tu presentación, que nos mostraste en tu presentación y que no están, al menos que, corrígeme si estoy equivocada, pero yo no las tengo en mi documento, ¿no? Estas donde hablas de los elementos de protección institucional y me parece que ahí tienes ya identificados los indicadores, ¿no? Esos, bueno, pues sí, hay que plantearlos, hay que discutirlos, hay que agregarlos, obviamente, y sé que lo vas a hacer, ¿no? Porque, bueno, yo sé que estás en el proceso de armar tus resultados, ¿no? Y de la presentación, pero son muy relevantes todos estos indicadores que devienen justamente del concepto de la discusión teórica, de las hipótesis y de las categorías analíticas. Entonces, traerlos a discusión a la hora de estar presentando los datos y siempre pensar, otra vez regreso a esta idea de si te va a dar tiempo de tener la misma información para los 3 casos, ¿no? O sea, si te vas a tener posibilidad de presentarnos estos cuadros de elementos de protección institucional en la misma densidad para los 3 casos y si también vas a poder presentarnos el análisis de stakeholders para los 3 casos. Entonces, si es posible eso, yo te diría, pues adelante, que bueno, sigue con el análisis comparativo de estos 3 estudios de caso en un estudio de caso con perspectiva comparada, pero si no, pues tendrás que tomar la decisión, o al menos yo eso haría, ¿no? Tomar la decisión de decir, bueno, si bien inicié con una idea de hacer un análisis comparativo de estos 3 casos, pues por X o Y, que bueno, pues la emergencia sanitaria que estamos viviendo es uno de los elementos que te pueden dar para justificar esto, pues no voy a poder tener la misma tipo de información para estos casos. Entonces, bueno, me voy a enfocar en 1 o en 2 casos y el otro o los otros, ¿no? A lo mejor no solo te quedas con 3, sino te quedas con 2 que van a ser tu foco de investigación y los otros como casos contextuales, no sé. O sea, eso es lo que haría si es que no tengo la misma densidad de información empírica para los 3 casos, ¿no? Porque eso sí es algo que podría cuestionarse, ¿no? O sea, ¿cómo es que haces un análisis comparativo y no tienes el mismo tipo de información? Y no es que estés siguiendo la metodología de comparativa, ¿no? El método comparativo, que eso implica otra cosa, pero incluso si estás haciendo un estudio de caso con perspectiva comparada, sí tienes que tener como la misma densidad de información para los 3 casos, porque es eso, ¿no? Porque estamos haciendo un estudio de caso en donde estamos analizando profundamente cada uno de nuestros casos. Y bueno, también sería interesante conocer, y eso tal vez debía habértelo preguntado antes, ¿no? Para conocerlo, pero bueno, lamento porque mi vida ha sido un poco caótica en este encierro y con los niños aquí, pero bueno, conocer las guías de entrevista, ¿no? O sea, tus guías de entrevista nos servirían mucho para saber cómo estás platicando con tus entrevistados, que no son guiones de entrevista, sino por el carácter más cualitativo, deben ser guías de entrevista. Entonces, los temas sobre los cuales estás dialogando con tus actores, sería interesante conocerlos para poder decir, mira, sobre estos temas ya está analizando Laura, entonces sobre estos temas o dimensiones es que se podría presentar la información, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, algo que me surgió a la hora de estar leyendo tus resultados y sobre todo a la hora que te estaba escuchando. Decía, bueno, me hubiera gustado conocer más la parte más cualitativa de qué es lo que estás dialogando con tus
con los actores con los que estás realizando este estudio. Y bueno, básicamente sería esos mis comentarios. Nuevamente, felicitarte, yo creo que estás haciendo un gran trabajo. Yo creo que detrás de todo esto que nos estás mostrando, se ve que hay mucho trabajo. Entonces, muchas felicidades y pues sigue adelante y en la medida de lo posible, yo creo que todos los integrantes del seminario y tu servidora, pues te pueden echar la mano para comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos los demás que están por ahí. Muchísimas gracias, Laura. Creo que has hecho una interesantísima reflexión y aportaciones que Laura al final tendrá oportunidad de comentar. Bueno, yo quisiera agradecerles que están conectados en nuestro seminario, a la doctora Carmina Jasso, a la doctora Delfín Prunier, a la doctora Ali Ruiz Cornell y al doctor Vicente Moctezuma. Me parece que podemos abrir una ronda de comentarios y discusión o preguntas si tienen para hacerle a Laura, y al final le damos la palabra de nuevo a Laura Elena para que tenga una réplica. Entonces, no sé si alguien quiere anotarse, ¿tiene algún comentario? ¿Nadie? Si no, puedo comenzar yo en lo que lo piensan. Entonces, bueno, primero lo mismo, Laura Elena, te felicito porque me parece que es un tema muy interesante que necesita ser tratado de distintas perspectivas. Yo tengo distintos, no sé si probablemente más preguntas, ¿no? Y que me gustaría que puntualizaras un poco en el uso de algunos conceptos. Me parece que el concepto de cial, ¿no? Que ha sido usualmente utilizado en los temas de geografía económica, ¿no? Mayormente, tiene una relevancia, digamos, como que la relevancia está puesta justamente en la variable del territorio, ¿no? Y entonces es como el territorio, como un espacio, digamos, lo geosocial, ¿no? Con particularidades que le permite justamente tener características diversas, que entonces le dan como una especie de, pues eso, de particularidad asociada al territorio y a la dinámica socioeconómica que ahí se gesta. Entonces, pensando como en que este es como el gran concepto que guía en algún sentido parte de tu investigación, todavía no me queda clara la articulación que tiene justamente con todos estos procesos de patrimonialización, las denominaciones de origen, o sea, digamos, ¿cómo es esa conexión? ¿Cuál es el elemento extra que le imprime pensar, ¿no? a los sistemas agroalimentarios, toda esta parte que tú agregas que tiene que ver con las características fundamentales de los productos que estás tratando, ¿no? Como que nos explicaras un poquito más, porque yo pienso que conozco poco sobre los temas de denominaciones de origen, pero alguna vez también haciendo trabajo de campo me encontraba, por ejemplo, con los arroceros en Morelos, ¿no? Que también han estado en un proceso de tratar de que el arroz de Morelos tenga su denominación de origen, que me parece que ya lo lograron, ¿no? Desde hace tiempo. Pero bueno, ellos lo veían mucho en términos de los resultados que podía tener en términos productivos y económicos. Pero creo que tu investigación va mucho más allá, ¿no? De considerar únicamente los distintos arreglos productivos y económicos. Creo que justamente al hablar de la variable institucional, pues tú le metes todo ese contexto social que sería importante dimensionar y que no me queda claro cómo hacerlo. En ese sentido viene mi otra pregunta, en el uso que haces de ciertos conceptos, por ejemplo, de la variable institucional justamente, ¿no? Creo que en esos términos soy un poco cuadrada en el uso de los conceptos institucionales, pero me parece que falta una explicación en los niveles y en las jerarquías que haces del concepto, porque de pronto siento que, bueno, la clásica crítica que hay ante el uso de institución y organización. Entonces, creo que cuando hablas, por ejemplo, de vacíos institucionales, está en un nivel muy a la Douglas North,
pensado, así como lo estás planteando, ¿no? Que tiene que ver con estos vacíos en las reglas del juego, más de forma estructurada, legal, las reglas formales. Sin embargo, me parece que en tu investigación de pronto se entremezcla con el nivel de la organización y más bien con lo que podríamos decir el espacio cultural. Y entonces, pues tú sabes que ahí hay una distinción clara, ¿no? En el uso del concepto de instituciones. Entonces, pues también, ¿no? Que eso es como una sugerencia que tal vez hubiese un esfuerzo un poquito de delimitar mucho más para que nos permita entender como en el nivel y la dimensión en la cual estás trabajando, porque creo que ahí es cuando se van mezclando distintas dimensiones. Entonces, yo tengo esos dos comentarios en general y bueno, y un poco abonando con lo que te decía la doctora Laura, es que justamente también a mí me quedaba la duda, ¿no? Si más bien era un estudio de caso comparativo que te permitiría reflexionar sobre ciertos ejes o distintos casos. Yo creo que eso también ayudaría, abonaría a que nosotros entendiéramos particularmente, ¿no? Hacia dónde irán tus resultados. Yo sé que ahora todavía no hay resultados, porque eso valdría la pena mencionarlo para las personas que vean esta transmisión, es que son proyectos que están en curso, ¿no? Son proyectos de investigación que en algunos casos habrán ya algunos resultados para mostrar, pero en otros no. Y entonces, bueno, también es interesante este seminario por eso, porque me parece que entrar, presentar proyectos de investigación que se están realizando, pues siempre es riesgoso para el investigador porque nos pone un poquito al desnudo, pero también creo que es muy valioso y útil porque nos permite aclarar en el camino cosas que todavía no son del todo claro. Entonces, bueno, yo tendría esos comentarios. No sé si alguien más quisiera participar, si no, pues para darle la palabra a Laura, pero alguien. Delfín, bueno, démosle la palabra a Delfín y después, si alguien más quiere comentar, lo vamos viendo. Adelante. Creo que Ali quiere después. Sí. Sí. Muchas gracias, Laura. Gracias por tu presentación, que sí fue muy interesante. Para mí, esta perspectiva de los sistemas agroalimentarios localizados, esta idea de protección institucional es, digamos, una noción que conozco menos, entonces que me cuestionó un poco más cómo lo estás, cómo te estás acercando, ¿no? a esta problemática más institucional, que para mí no la conozco tan bien. Me preguntaba, dentro de este marco de lo institucional, de la gobernanza territorial, ¿hasta qué punto, porque ahí no lo mencionaste, hasta qué punto se toma también en cuenta la cuestión agraria? La cuestión de la tenancia de la tierra, de las eventuales presiones, la competición, digamos, económica, productiva con otros productos en estos territorios. Pienso que para el amaranto, en el caso de la zona metropolitana, pues hay presión sobre la tierra por un tema de presión urbana. Tal vez en la zona de Tabasco los megaproyectos, hasta el Tren Maya, a lo mejor tienen algún impacto. O sea, ¿cómo estás tomando también en cuenta en tu estudio dimensiones territoriales que tienen que ver exclusivamente con el tema agrario y los eventuales conflictos que giran alrededor de esto? Y en este sentido, una colega mía centroamericana en Costa Rica está trabajando específicamente el tema del cacao en la zona sur de Costa Rica, frontera con Panamá. Entonces, luego, creo que todavía no han publicado, pero yo creo que pronto sale, o sea, como para que tal vez te acerques, no es para añadir otro caso de estudio que no es lo que necesitas ahora, pero pensándolo, porque de lo que comentabas, ¿no? De cómo la parte del folclore, del turismo, de las rutas turísticas, etcétera, entran.
en territorios donde se mezclan problemáticas indígenas, campesinas, mestizas, en este caso afrodescendiente en Costa Rica, y ellos están justo estudiando un poco el encuentro o el desencuentro entre conocimiento tradicional, ancestral, relación con la naturaleza, etcétera, en la producción de cacao versus megaproyectos apoyados por el Estado, por el Banco Interamericano de Desarrollo y que tienen que ver con otra perspectiva, otra lectura de lo que tiene que ser el desarrollo rural o agrícola, más desde el punto de vista de los monocultivos, ¿no? Entonces, bueno, es como un dato ahí que luego igual te paso. Y la última cosa que te quería preguntar también en cuanto a cómo estás leyendo esta parte institucional, y porque estabas diciendo, no sé si lo entendí bien, que esta protección institucional tiene una naturaleza excluyente. No sé si ahí podrías como precisar un poco a lo que te refieres. Y te referiste mucho a los productores de amaranto, de cacao, de quinoa, pero mi pregunta va, ¿hasta qué punto esta protección institucional, denominaciones de origen, esta gobernanza territorial toma en cuenta otros actores de las cadenas agroalimentarias, tales como los transformadores, los distribuidores, todas categorías de intermediarios, a veces diabolizados en discursos así como de circuitos cortos, etcétera, pero cómo se toma en cuenta como todo un abanico de actores y no solamente el productor agrícola, y que en el territorio, en el desarrollo del territorio, de una cierta coherencia social, económica, territorial, existen otros actores que cuentan y que cuentan mucho. ¿Hasta qué punto estas iniciativas políticas institucionales están tomando en cuenta los diferentes actores? Y ya, yo me quedo aquí. Gracias, Laura. Muchas gracias, Delfín. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Ali Ruiz. Adelante, Ali. Gracias. Es que qué bueno que comentaste que es precisamente no solamente una investigación en proceso, sino que los que participamos tampoco somos expertos en los temas. Entonces, de pronto las preguntas pueden ser un poco ingenuas, ¿no? Y yo quería hacerte una que creo que va muy a tono con lo que acaba de comentar Delfín, que es específica para el caso del amaranto, que es el que conozco solamente por vivir en la Ciudad de México, no porque estudie ese tema ni nada, pero me preguntaba si no sería relevante también hablar sobre el conflicto que hay entre dos perspectivas de la Ciudad de México, ¿no? Una que busca la urbanización y otra distinta que busca mantener espacios agrícolas, y creo que eso es una constante, ¿no? Que, digamos, es un territorio finito y la relación entre el campo y la ciudad en este espacio no es necesariamente amigable, ¿no? Y a veces no se ve como un futuro verdaderamente prometedor, sino más bien como un pasado romántico. Entonces creo que eso también influye en que los actores vean y defiendan la producción de forma distinta. Y otra vez, siguiendo con el comentario de Delfín, ¿no? Parte de la cadena está en el consumidor. Y creo que es importante decir que son alimentos cuyo consumo, digamos, está muy ideologizado. Entonces, tanto para su defensa, con base en el nacionalismo, romanticismo de lo rural, etcétera, como en contra, ¿no? Porque a veces se ve como una moda, como algo New Age, etcétera. Entonces es un consumo que incluso cuando ya haya conseguido un estatus es vulnerable, digamos, al consumidor, a las preferencias del consumidor. Entonces me parece que es importante destacar en tu proyecto todas estas cosas que tal vez se ven marginales, pero que en realidad determinan muchísimo de las posibilidades que tengan estos proyectos para tener una permanencia más a mediano y a largo plazo. Y felicidades por tu proyecto y por tu investigación. Muchísimas gracias, Ali. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que esa es una de las riquezas de este seminario, convocar a investigadores y colegas que estamos en distintos temas de investigación, con distintas perspectivas, formaciones, a pues aportar, ¿no? Comentarios y dudas
siempre, a veces las dudas nos generan mayor claridad a los que estamos haciendo el trabajo de investigación. Entonces, bueno, a menos que alguien más quiera comentar algo, si no, le damos la palabra a Laura Elena para que tengas una réplica. Tenemos, bueno, tiempo suficiente, ¿no? Y en caso de que al final se quisiera agregar algo, pues adelante. Pero Laura, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias por los comentarios que hacen, por que sí, definitivamente, como comenta Marcela, respecto a que sí es una forma un poco de desnudar el trabajo, de mostrarlo de esa manera, pero ahorita acabo de apuntar una serie de elementos que definitivamente a veces uno ya está ciego de ciertas cosas y que definitivamente lo van enriqueciendo. Me voy a ir un poquito de lo último que me preguntaron hacia atrás, que es lo que he ido apuntando. Definitivamente esta cuestión de la dimensión territorial que menciona Delfín y que enriquece después Salí, es algo que yo solo había incluido en el apartado como del marco contextual, como para entender un poco el fenómeno, porque también quisiera comentarles que qué bueno que surgió este cuestionamiento que hizo Laura al principio respecto al tratamiento de los estudios. Era algo que no me había cuestionado como tal, pero que sí ya estaba ocurriendo en la realidad. ¿Por qué? Porque yo quería comentarles, el documento que en realidad yo se lo mandé solo a Laura, era como un esqueleto, grande, un esqueleto de lo que se va formando, pero no mandé como todo, porque, por ejemplo, de esta investigación ya y que entonces abonaría un poco más a cuestionar cómo está tratándose los casos de estudio y no como a lo mejor verlo, sino como comparativo, porque, por ejemplo, un capítulo del libro está enfocado y explica muy claro la metodología de stakeholders, que de hecho en ese capítulo del libro que ya está en proceso de, y yo espero que ya fue dictaminado y esté en proceso de publicación, viene precisamente el cuestionamiento que Laura hizo respecto a, pero para aplicado, por ejemplo, para el caso del amaranto. La metodología de stakeholders, donde sí viene cómo existe detrás de eso una forma de clasificar a los actores, de ponderarlos, de visualizarlos gráficamente, y detrás de ello hay un vínculo. Entonces, el trabajo que yo mostré el día de hoy está más profundamente desarrollado para cada caso. Por ahora no he logrado hacer un solo un artículo, un capítulo que englobe a los tres, y yo creo que es ahí cuando me voy a enfrentar con el cuestionamiento de el tratamiento metodológico que mencionaba al principio Laura. Hay un capítulo también que tiene que ver con el cuestionamiento del término gobernanza territorial, un artículo que se envió respecto a el caso Cacaotero, rescatando la participación de mujeres, pero el caso Cacaotero, y uno que se está elaborando en este momento, donde entraron los cuadros para los casos de denominación de origen en México, no el de Bolivia. Entonces, comentaba esto porque lo que ha estado pasando es que es un proyecto, como un gran proyecto que tiene estos tres casos, pero que a la par, conforme se iba construyendo cada uno de ellos, surgió un capítulo del libro donde se enriqueció una parte, surgió otro capítulo donde surgió otra, el artículo enviado donde surgió un poco más esto. Y bueno, yo en el documento que le compartí a Laura no venía todo de los artículos, pero ella realmente vio el esqueleto y pudo identificar esas deficiencias que a veces se tienen cuando ya no logramos ver esto, ¿no? Perdón, ya me brinqué. Pero en relación a lo que comenta Ali, definitivamente, y Delfín, esta cuestión de lo territorial, yo solo lo he tratado, incluso en cada capítulo y artículo, como muy, efectivamente, muy marginal, muy tangencial, pero sí creo que tiene más participación de la que he estado manejando, y me parece que es un comentario muy pertinente. También un poco cuestionar la pertinencia del consumidor, un poco como lo que menciona Ali, pero también como lo que mencionó Laura, en realidad, qué tanto puede aportar al objetivo principal, porque sí es importante tener un poco la visión del consumidor, pero qué tanto no le mete ruido al objetivo inicial.
lo que menciona Delfín es algo que definitivamente lo he incorporado solo de forma contextual, que creo que vale mucho más la pena. Por supuesto, si hay forma de compartir el dato con la persona de Costa Rica, no porque ingrese al proyecto este caso, pero ese tipo de perspectivas siempre estas redes se enriquecen a partir de ahí. La parte, una de los temas que ahora Delfín, y que le da un poco, retomando a lo que menciona Marcela respecto al elemento institucional, definitivamente yo creo que es necesario definir realmente la visión sí era más un poco de el institucionalismo y más a lo, como decía Marcela, a lo Douglass North, pero a veces en el discurso hay una cierta que puede parecer que se matiza, pero definitivamente yo creo que es necesario que haya mucha claridad en los conceptos, y esto me sirve mucho porque es lo que mencionaba, hay una cierta ceguera ya después de un tiempo de tratar de temas que entonces podemos cometer el error, o puedo cometer el error de colocar constructos que pueden, que parece que matizan, pero en realidad pueden dificultar un poco, explicar los niveles jerárquicos, y sí me parece muy pertinente que me haga este comentario. En relación y ese comentario, entonces me regreso al primero que me hizo Marcela, en relación con cómo se vincula este marco teórico, este enfoque analítico de los sistemas agroalimentarios localizados con la parte de protección institucional. En el análisis de la teoría del OCIAL, que es una teoría un poco emergente, tiene a lo mejor entre 25 y 30 años, que empieza a surgir con fuerza, que viene desde los sistemas productivos locales, los distritos industriales de Becattini, existe esta idea teóricamente, yo diría romántica, de una cosa que se llama activación del OCIAL. El CIAL existe, es este conjunto de actores que están alrededor de un bien con anclaje territorial, un bien alimentario con anclaje territorial, cuyas actividades están en un sentido girando tal vez alrededor de un bien con anclaje territorial, y el CIAL, que hace mucho énfasis en el vínculo territorio-alimento, tiene este fin como que teóricamente el objetivo podría ser activar el CIAL, y el CIAL se activa con la formalización de la revalorización, y la formalización se ve con una de estas, logrando que se proteja el bien bajo el cual circulan los demás actores bajo estas figuras. Entonces, cuando yo estaba, que es un enfoque teórico que he ocupado para analizar no solo estos casos, sino otros, empezaba a ver que había una serie de teóricos que mencionaban románticamente que la activación de un CIAL se conseguía en ese momento, cuando el bien era protegido de una otra forma institucionalmente, que no es el término exacto que ellos ocupan, pero a través de estas figuras, identificaciones, denominaciones de origen, etcétera. Y entonces parecía como que un poco te cuentan el cuento y se casaron y vivieron felices, y ya después no hay un análisis, un cuestionamiento sobre esa figura, que no es, perdón la expresión, no es justo la figura que va a venir a rescatar el desarrollo territorial, no, pero que en la lectura de los defensores, por supuesto, de estos modelos, de estas herramientas, está muy marcado. Entonces, el vínculo para cuestionarlo es precisamente esta llamada activación del OCIAL, que incluso hay guías de dinamización territorial, y ICA México y ICA Argentina, la red Innovagro, han realizado manuales para dinamizar un territorio muy claros, que van desde rescatar la percepción de los actores sobre su propio bien alimentario, la valorización, y después que se llegue al fin, que el producto final sea la capacidad de otorgarles alguna de estos sellos de calidad. Y entonces es una situación que se ha hecho, que precisamente surgió del interés de cuestionar esta herramienta y contrastarlas con el antes, el durante y el después de estas declaratorias. Pero más bien, precisamente, el CIAL es como si, no es que termine ahí, pero magnifica un poco esta figura, la deja como tender
hacia ese tipo de protecciones, y creo que es importante que cuestionemos precisamente incluso la teoría que ocupamos al respecto. Y luego, en relación con lo que, bueno, creo que estos eran el de Ali, el de Delfín, el de Marcela, y por supuesto, lo que me comenta Laura, con esta nueva situación de emergencia que estamos viviendo, o sea, la necesidad de reestructurar nuestras estrategias, sí es totalmente importante. Definitivamente había un trabajo de campo ya planificado para estos meses que tiene que ser, yo creo que no pospuesto, reestructurado. Entonces, lo que yo ya había realizado una entrevista, fue virtual, con una agroindustria de quinoa que exporta, no exporta a México, pero una agroindustria que trabaja quinoa en Bolivia, en Oruro. El director de la agroindustria, la directora de la agroindustria, cuando conversábamos, después nos planteamos la posibilidad de que yo fuera a Bolivia, me recibiera, porque él como transformador convive muy cerca con productores de la región. Platicamos esa posibilidad y ahora estamos viendo la relevancia, la pertinencia en este preciso momento, no, así en estas fechas inmediatas no, pero tampoco la movilidad cambie un poco, se flexibilice, las situaciones tiendan a mejor, ver cómo se puede realizar entrevistas en la medida de lo posible de forma virtual. Sé que habrá un momento en que todos podremos volver a viajar, a hacer esos trabajos de campo, pero creo que precisamente en ese sentido, la metodología y lo que mencionaba Laura respecto a cuestionarnos lo que planteamos al principio, debe de ser flexible, debe de ser adaptable. Y sí, hay una relación con lo que yo hice, procuré en los 3 casos, he construido relaciones sobre todo con extensionistas. En el caso del amaranto, con actores claves del sistema producto, con extensionistas del sistema, con la representante de pueblos y comunidades de Tabasco, también la conocí, establecí un vínculo, entonces otro actor extensionista en Tabasco, y con esta industria que no es propiamente un extensionista, pero que trabaja también con sectores, con productores, con transformadores. Entonces, lo que he ido haciendo es estos 3 actores clave que después me van abriendo, fortalecer mucho la relación precisamente para empezar a hacernos de esto y de seguir conociendo el caso, y de que aparte siempre procurar tratar con gente originaria y que conoce el fenómeno mejor que nadie. En este sentido de cómo ir saliendo un poco de la dinámica que esta emergencia nos ha hecho cambiar. Definitivamente es algo que me voy a llevar. No quisiera responder erróneamente ahorita cómo planeo hacer el tratamiento o dilucidar respecto a los estudios comparativos, porque creo que es algo que incluso a la luz misma de las investigaciones debo tener la flexibilidad de decir cómo plantear de una manera lógica, con congruencia, con rigor, cada uno de los casos que está integrado en un proyecto en particular. Y el último comentario respecto a demanda de los consumidores. La cuestión de los consumidores, tiene razón Laura en una cuestión, pero también tiene razón Ali, porque, por ejemplo, cuando se planteó el asunto de los consumidores, de incluir este eslabón, y que debe de revisarse la pertinencia para los 3, sí era muy relevante para el caso de Bolivia, porque en Bolivia sí hubo afectaciones, como platiqué en la presentación, directamente sobre el consumo, o sea, consumidores que no siempre son productores, eran consumidores asiduos del producto, y entonces ellos son productores de quinoa y les es inaccesible el bien. Entonces, esa visión del consumidor que estuvo muy contento de ver revalorizado su cultura, de ver revalorizado su producto, pero que ahora no puede ni comprarlo. Y en el caso de México no es el fenómeno, pero en el caso de Bolivia la pertinencia de incluir la visión un poco del consumidor
parece relevante. Creo que es una cosa de retomarlo, de relevar, de ver esa cuestión, pero definitivamente el consumidor como figura no forma parte de las declaratorias, o sea, no es uno de los actores invitados. Por eso incluso yo mencionaba en algunos de los elementos que falta mecanismos de representatividad. Los consumidores no son en general tomados en cuenta como un actor de toma de decisiones, valga la redundancia, en estos procesos, pero sí lo son, y lo preguntaba, ya no recuerdo quién lo preguntó, me parece que fue Delfín, respecto a qué tanto otras figuras forman parte de estos procesos de toma de decisión, de estas denominaciones de origen, etcétera. Sí, no en el momento de la declaratoria, no al momento de acercarse, hay un postulante, participan en el empuje un poco, el impulso de esta iniciativa, pero después, cuando se crean las normas oficiales mexicanas, a partir de la declaratoria, que son estos estatutos de calidad que se deben de seguir, y se forman consejos reguladores, sí se ha procurado, y eso se puede ver cuando se revisan los consejos reguladores de denominaciones de origen muy conocidas aquí en México, generalmente para destilados, que están mucho más avanzados, pero cuando se revisan eso, se ve ahí están, faltaría ver también qué tanto es estar, ¿no? Porque qué tanto se contribuye, qué tanto se consideró, pero nominalmente podríamos decir estos actores que son transformadores, incluso comercializadores, grupos productivos como productores, como individuos no, se incentiva la organización de alguna manera, o representantes de ciertas comunidades, están en el desarrollo de las normas oficiales mexicanas, que está bajo esta declaratoria, y después un poco como los consejos reguladores, pero ahí es cuando ya se empieza a ver el sesgo hacia ciertos actores, que al final de cuentas el consejo regulador, retomando esta norma oficial, es el encargado de dictaminar si se puede otorgar este tipo de declaratoria. Entonces, es como un proceso de sesgo, se abre un poco, se sesga otra vez, y habría que definirlo precisamente para estos casos en particular. En el caso del cacao es complicado porque la norma está en este anteproyecto y falta verlo. Creo que la cuestión de la dimensión que mencionaba Laura, tal vez precisamente por eso lo importante de que otros ojos vean estos trabajos, para que nos cuestionemos precisamente todo lo que ponemos, y no generemos una cierta confusión en el discurso. Me parece que es importante revisarlo precisamente para darle fuerza al elemento de la dimensión. No quisiera a lo mejor ya alargarme en cuestiones que me parecen, yo me hice un montón de notas, porque me sirven mucho para generar un trabajo más estructurado, más general, y yo creo que la pregunta que siempre nos hacemos, y nos va a dar la vida para hacerlo, y yo creo que la situación es que debo de aprender a adaptar muchas cosas para que haya rigor, para que haya trabajos de calidad, investigación de calidad, en los marcos un poco temporales y reales que estamos viviendo. Y yo les agradezco muchísimo, tanto a la gente que nos está viendo en YouTube, y que ha seguido este seminario, y que espero que lo sigan siguiendo el seminario, precisamente porque este ejercicio es muy interesante y es muy enriquecedor para nosotros que vamos mostrando este proyecto de investigación y que lo estamos desarrollando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, me parece que hemos tenido una sesión súper rica, interesante, a menos que alguien quiera agregar más. Yo creo que, bueno, quedan muchas cosas por seguir trabajando y por seguir haciendo. Como les decía, la verdad es que me da mucho gusto participar y tener esta comunicación con mis colegas, verlos que están bien durante esta difícil época que estamos viviendo
global. Y bueno, también me gustaría, antes de despedirnos, hacerles la invitación. Seguramente pronto tendrán noticias de la siguiente sesión de este mismo seminario, que bueno, a expectativa de la situación en la que nos encontremos, pues seguramente será transmitido en línea, como se hace comúnmente. Dado que también nos tomó desprevenidos, no se pudieron realizar las actividades de aniversario del instituto en el cual laboramos todos nosotros. Sin embargo, quisiera aprovechar también para decir que estamos celebrando este año 90 años y nos da mucho gusto pertenecer a el Instituto de Investigaciones Sociales. Pues les agradezco a todos su participación. La liga estará disponible en YouTube por si quieren volver a verlo o si quieren vernos. Y bueno, cualquier comunicación pueden encontrar el correo de Laura para hacerle llegar sus comentarios directamente, o bueno, verlo también a través de YouTube, dejar comentarios que seguramente se las harán llegar. Gracias a todos por haber asistido a la sesión virtual del día de hoy. Un abrazo afectuoso y bueno, nos vemos pronto.